GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 19 de octubre de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Leyendas pletóricas de dioses con poderes majestuosos, de héroes invencibles y mujeres guerreras fabulosos. Tesoros inmensos, incluyendo objetos mágicos que lo mismo dan invencibilidad que invisibilidad, y dragones gigantescos. Mitología nórdica, germánica o escandinava, como prefiere usted verla. Ese es nuestro tema de hoy dentro de la serie de religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, buenos días y buenos días al auditorio en esta mañana de 19 de octubre y es el Día Nacional contra la Discriminación. Muy importante concientizarnos en ese tema. La discriminación no es otra cosa, es muy sencillo. La diferencia de trato injustificada. Todos somos distintos, pero cuando la diferencia de trato no encuentra una justificación racional, ahí estamos discriminando. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación de amparo. Hola, muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho Salcido, Radio Escuchas. Y también, pues bienvenidos a este nuevo episodio. Y también recordar como efemérides, 19 de octubre, qué rápido se nos fue el año, Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama. Y hago un reconocimiento, para que no digas, Liz, que no te menciono y te saludo a veces, a la reflexión de las últimas semanas. Qué difícil es ser mujer en cuestiones de prevención de la salud cancerígena, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Por eso, chicas, mujeres, señoras, señoritas, no está de más tener la cultura de la prevención y de la autoexploración, una forma de conocerse corporalmente y sobre todo y a toda esa serie de guerreros ascardianos que son los oncólogos, ginecólogos y demás que están en este campo de batalla. Mi reconocimiento y todo el apoyo. Gracias. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar El Ocaso de los Dioses, que es parte de la ópera inmensa de Ricardo Wagner, El Anillo de los Nibelungos. Y bueno, pues yo creo que es importante, platicamos la vez pasada de muchos aspectos interesantes de las mitologías nórdicas correspondientes a pues una serie de países. Ya Carlos nos había ilustrado dónde están los países, pero ¿qué pasa con el panteón nórdico o el panteón germánico? Pues pasa que está habitado por múltiples seres de distinto linaje y cada uno de esos seres tiene características distintas. Los dioses y las diosas nórdicas no son simplemente dioses como en el resto de las religiones, como por ejemplo cuando examinamos la de la cultura mexica, que era que si Tezcatlipoca, espejo humeante, que era el dios asociado a la oscuridad, o que si Quetzalcóatl era el dios de la guerra. Ese tipo de cuestiones los dividen exclusivamente por digamos el valor, el bien o la actividad a la que están orientados. Pero en la cultura nórdica no. Tenemos varios tipos de dioses. Tenemos, por ejemplo, a los Aesir. Los Aesir habitaban en Asgard y allí habitaban junto con las Asinjur o Asinias. Según las Edas, estas Asinjur o Asinias no eran menos sagradas. Todos ellos componían la asamblea enfrente de la que estaba Odín, que era el más noble y más importante. Entonces, Odín, que es el ser más importante de la mitología nórdica, era un dios Aesir. Y a Odín se le atribuye un hambre de sabiduría
voraz. Él quería saberlo absolutamente todo. Y para aprender todo, va a pasar algo como lo que llegamos a ver también. Me remito de nuevo a una analogía sobre la cultura mexica. Él tiene que dar una parte de sí, o incluso casi la vida. Recordamos que había un pozo de conocimiento en las raíces de Yggdrasil, ¿sí? Y ese pozo de conocimiento estaba resguardado por el gigante Mimir. Odín, como existió antes incluso de la conformación de varios de los mundos, sabía que los planos de Yggdrasil tenían cada uno características distintas y de alguna manera los empezó a explorar según la mitología, y llega a este pozo del conocimiento y quiere vivir, quiere beber del mismo, pero Mimir le dice: no puedes beber, no te voy a dar el regalo o el don de que bebas de este pozo, porque si no lo vas a saber absolutamente todo, o casi todo. De esta manera Odín le dice: bueno, ¿y si te doy algo a cambio? Y Mimir le dice: ¿qué me puedes dar? Pues de lo más valioso que tengo. Odín, ¿cómo lo representan? Siempre lo representan con un solo ojo. Ahí es donde pierde el ojo Odín. Como ofrenda para que Mimir le permita beber de este pozo de sabiduría, Odín se quita un ojo, se arranca un ojo, se queda tuerto. Nacho, de ahí la frase: este poder te costó un ojo de la cara. Y esa invitación, como tú dices, con Tezcatlipoca y con otros, ¿por qué la invitación a un sacrificio al cercenar algo de tu propia incorporeidad humana? Qué interesante filosofía también. Pero, ¿sabes? Creo que como todo, todo lo que vale la pena lleva el sacrificio de algo de lo que de algo que nosotros primeramente valoramos, y tenemos que dejarlo atrás para conseguir el objetivo. Y aquí Odín dice: ni hablar, pierdo uno de los ojos, que también puede tener otro significado, lo han atribuido. El beber de esa fuente y el perder el ojo lo hace ver tanto hacia afuera como hacia adentro, el conocimiento propio. Lo limita un poco en cuanto al campo visual, pero le permite verse más a sí mismo, y la fuente de la sabiduría le permite conocer todo el plano de los nueve mundos que compone esta mitología. Entonces, Yggdrasil le regala, por medio de la fuente que estaba resguardada por Mimir, la sabiduría. Pero también Odín se entera de que en las raíces de Yggdrasil hay 3 seres, y que esos 3 seres están tallando algunas cosas y son capaces de leerlas, y se denominan, creo que todos lo hemos escuchado, runas. Las runas son una especie de trazos o figuras que, según esta mitología, tallaban unos seres míticos llamados nornas, y las principales nornas eran 3. Las nornas van a encontrar analogía con las moiras de la mitología griega. Las nornas tallaban las runas, las leían, y Odín dijo también: es que yo quiero ese conocimiento, porque a pesar de que ya bebí de la fuente del conocimiento, veo que ellas saben todavía más. Hay algo que ellas pueden ver que yo no puedo, que es el futuro. ¿Por qué? Porque a través de eran un oráculo, y sus decisiones se equiparaban a una sentencia, porque eran definitivas, irrevocables, y te llegaba por destino, no se puede modificar. Así es, y aparte, pero lo interesante y tiene mucha profundidad cómo estaba distribuido el trabajo de las nornas, de las 3 nornas. Una se encargaba de tejer el pasado, otra se encargaba de tejer el presente, y otra se encargaba de tejer el futuro. Y el destino de una persona estaba conformado por la hilación de estos 3 elementos. Y lo bello es que así es. Esto tiene mucho de cierto. ¿Qué soy hoy? Producto de lo que fui ayer y que voy a ser mañana. Producto de lo que soy hoy, que a su vez es producto de lo que fui ayer. Y entonces Odín quiere conocer cómo es que estas nornas podían leer las runas, que era donde depositaban ese conocimiento. Y las nornas también le dicen: no te vamos a permitir que las leas. Él les pregunta: ¿y cómo puedo acceder? Tienes que dar algo de ti, pero tienes que dar algo muy valioso. Y entonces Odín dice: pues voy a dar mi vida. Y resulta que se cuelga con una lanza, herido de una lanza, se cuelga de una rama de Yggdrasil, del árbol de este árbol mítico que contiene todo lo que existe en el cosmos. Y ¿el árbol del conocimiento? No, el árbol es que Yggdrasil no es el árbol del conocimiento, porque Yggdrasil es el árbol de todo. ¿El árbol de la vida? Yggdrasil soporta las 9, no porque también lo no vivo está en Yggdrasil. Yggdrasil es el cosmos completo. Prácticamente el universo conocido. El universo es Yggdrasil.
desde las raíces hasta la copa Lo del bueno, árbol, lo malo, lo vivo, lo muerto. todo, los dioses, los seres terrenos, todo está en Yggdrasil. Entonces se cuelga de una de las ramas y resulta que Odín no se muere, pero casi se muere. ¿Y cuántas noches permanece colgado en este estado catatónico de casi morirse? 9 noches. ¿Por qué 9? El 9 tiene un significado muy mágico para ellos. Sí, Pues es también esotérico. había 9 planos. Odín queda yacente durante 9 noches y después de despertar de ese trance que es casi un suicidio, él es capaz de también leer las runas. Pero a pesar de eso, no puede conocer a plenitud su futuro. Sí advierte que va a morir. Sí se da cuenta de que va a morir, porque también este es un hecho muy particular de esta mitología. Los dioses no son infinitos. Los dioses están sujetos a una existencia finita y limitada, que ellos saben perfectamente, no saben cómo y no saben cuándo, pero saben que van a morir, y en particular Odín. Entonces, esta es la historia de Odín. Resulta también que a Odín le gustaba... Perdón, nada más una... Sí. Es importante lo que Nacho nos acaba de decir, porque es parte precisamente de la obra que estamos nosotros escuchando, que es el ocaso de los dioses. Es decir, que generalmente, yo creo que Zeus, yo creo que Huitzilopochtli jamás pensaron en que iban a morir, pero los dioses nórdicos sí sabían que iban a morir. Doctor, entonces se asimilaban como finitos, no como eternos ni infinitos como las otras deidades y así. Y también que seguía Odín, como dijimos el programa pasado, el padre de todo. El padre. Y lo más maravilloso, retomando el programa inmediato anterior, es que todo eso está plasmado en forma lírica y poética en odas. Sí, claro. Es hermosísimo disfrutar la lectura de todos estos mitos y leyendas, asumidos como religión y en su momento hasta condenados por el cristianismo, ya cuando empezó a avanzar así. Que es parte de lo que precisamente Richard Wagner establece en esta parte del ocaso de los dioses. Y le causó también bastantes problemas en su momento por atreverse a componer eso. Nietzsche también, Nietzsche lo toma en el eterno retorno. Claro, es que toda la existencia también, exacto. Para los dioses el morir no era como lo más catastrófico, porque todo vuelve a suceder y es parte de una consecuencia natural. Y eso lo podemos ver en muchas creencias, lo podemos ver también en las meditaciones de Marco Aurelio, que perfectamente dice: ¿y qué te asusta la muerte si no hay nada más natural que el cambio, ¿no? ¿Qué fuiste ayer y qué vas a hacer mañana? Entonces, esto está también invíbito en esta mitología. Resulta que este dios, Odín, amaba la guerra, no le gustaba la paz. En eso se parece también al bueno de Nietzsche, que decía que nosotros no nacimos para estar en paz y que si no teníamos guerra había que provocar una buena guerra. Y hubo una época en la que los dioses se llevaban muy bien, y a pesar de tener distintos reinos, porque había parte de Asgard, otro reino que se llamaba Vanaheim, que hay unos dioses que se llamaban los dioses Vanir, podían libremente entrar en ambos reinos o en ambos planos y se llevaban muy bien. Pero en un cierto momento una especie como de hechicera Vanir llega a Asgard y llega como para quedarse, pero aparte tiene una sabiduría muy, muy, muy profunda, y eso a los dioses Aesir no les gusta. Se sienten en peligro, porque esta diosa Vanir llega con tanta sabiduría, queriéndose establecer en Asgard, como que dijeron: pues sí puedes venir, pero no te puedes quedar. ¿Y qué decisión adoptan? Dicen: pues tenemos que matarla. Intentan matarla quemándola en una hoguera, pero no muere. Intentan matarla con flechas, lesionándola, y tampoco muere. Finalmente, después de muchos intentos, logran que esta diosa Vanir muera, pero no muere realmente. Al poco tiempo resucita, y esto hace enojar muchísimo a los Vanir, y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre cuál es la reacción de ellos y a qué consecuencias derivó este ataque que hicieron los dioses Aesir en contra de esta diosa Vanir. Una vez más, el eterno retorno de Nietzsche. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia.
Q91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, una mitología maravillosa, fabulosa, que ha sido llevado a la música precisamente por Richard Wagner en su obra que se conoce como El Anillo de los Nibelungos, y que fue tomada también por filósofos, porque fueron varios los filósofos que la consideraron, principalmente Friedrich Nietzsche, y que nos habla de épocas pues difíciles de establecer en el tiempo preciso, porque los calendarios de las regiones escandinavas, de regiones germánicas, no tenían conexión con los calendarios juliano o gregoriano, y entonces posiblemente estemos hablando de los años 2000 a 1000 antes de Cristo y 1000 después de Cristo. Pero bueno, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, miembros de este diálogo, dialogantes, estamos platicando de esos dioses. Así es, y estábamos platicando qué había pasado porque los dioses Aesir, entre los que está Odín, sacrifican a esta diosa Vanir porque simplemente les molestaba que supiera tanto y los hacía sentir inseguros, y eso hace enojar a los dioses Vanir, los que vivían en Vanaheim, y entran en una guerra. Resulta que ambos bandos, a final de cuentas, presentan igual fuerza. Y a pesar de que en algún momento parece que van a ganar la guerra los Vanir, los Aesir lo logran contrarrestar, y al revés, cuando los Aesir llevan ventaja, los Vanir lo contrarrestan, y después de mucho tiempo de pelea, llegan a un pacto de paz. Y el pacto de paz consiste en lo siguiente: toman una vasija, y cada uno de los dioses contendientes tiene que escupir en esa vasija. Cada uno de ellos lo va a hacer. De la mezcla de todo eso surge un ser que se llama Vasir. A ese ser Vasir prácticamente nace para ser sacrificado, porque cuando lo sacrifican, con su sangre y con miel, hacen un elixir que también es muy mencionado en la mitología nórdica, que se llama hidromiel. Y la hidromiel mitológica es la mezcla de la sangre de este ser Vasir, que tiene mucha sabiduría porque proviene de todos los dioses, tanto de los Aesir como de los Vanires, y aparte tiene miel. Y entonces resulta que los pobladores de los pueblos nórdicos, cuando bebían hidromiel, decían que era bebida de dioses porque les permitía ver con más claridad, les permitía expresarse de manera más precisa, más libre, pero lo cierto pues es que era más bien tenía un contenido alcohólico, ¿no? Realmente la sangre del dios Vasir no era otra cosa que alcohol, y por eso pensaban que conectaban con las deidades. Hasta aquí dejamos entonces la historia de Odín, la historia de la guerra entre estos dos planos, de los dioses Aesir y de los dioses Vanir, y creo que Carlos nos quiere platicar un poquito más de alguno de los otros dioses, no sé, de Thor, de Loki. Antes de que Carlos hable nomás con todo lo que acaba de platicar Nacho, se me ocurre pensar que a lo mejor sí es cierto aquello de que es innato del ser humano la belicosidad. Volvemos a ver que los dioses también se pelean, los dioses tienen guerra, así como lo vimos en la mitología griega con la guerra de los titanes y Zeus y demás, así como lo vimos en la mitología mexica. Pues ahora también, una vez más, hasta los dioses tienen guerra. Pero perdón, Carlos, adelante. Pues antes de empezar con la aventura de los dioses, y ya que es sábado y es día de la botana, mugre Nacho, nada más hasta hiciste que se me hiciera agua a la boca, es obligado a hablar del tema de las bebidas de los dioses. Estamos hablando en la mitología nórdica que era precisamente bebidas de dioses legendarias y con características especiales. Vamos a hablar muy brevemente de eso. Es Indun's manzanas, que es obviamente una manzana, es Indun, la diosa de la juventud, que guardaba manzanas, y según esta bebida otorgaba inmortalidad y la juventud eterna de los dioses. Soma, bebida divina que otorgaba fuerza, valor y sabiduría, y como su autor, vamos a decir como su vinicultor, el propio Odín, ¿verdad? Y con inspiración poética. Mead, de la inspiración, o Mimir, bebida que se otorgaba con sabiduría y conocimiento y se asociaba con el dios Mimir, precisamente. Hidromiel, que hablo Nacho un poquito, que es bebida divina hecha con miel que otorgaba fuerza y vigor. Pero la más famosa
Y no tiene nada que ver con la botella verde patrocinadora de la Champions League, que también tiene un origen que significa origen de la cena o de un ritual zen. Eso significa, no puedo decir el nombre del comercial, pero saben a cuál me refiero. Estamos hablando del Aegir, cerveza de oro. Fraguada por el dios del mar, él preparó una cerveza de oro que se servía en el salón de los dioses, en el Valhalla, y tenía las siguientes propiedades. Otorgaba inmortalidad, curaba heridas y proporcionaba fuerza y valor. Se me hace que esta diosa que se echaba sus buenos tarros de cerveza, sus buenas yardas para aguantar todos los embates de los dioses, y por eso no acababan con ella. Entonces era una vida importante, ritual y celebraciones, y por eso no es de extrañarse que en estos países escandinavos y nórdicos tengan su festival de la cerveza, precisamente para honrar a estos dioses. Bueno, ahora sí, vámonos de lleno al fondo. Entonces, los dioses y diosas más principales, pero nos vamos a centrar en tres: Odín, del que ya habló Nacho hace rato; su hijo Thor, que es el dios del trueno; Freya, diosa del amor y la fertilidad. Damas, permíteme un segundo. Aparte de ser el dios del trueno, me gustaría decir que Thor tenía unos guantes de hierro que lo hacían sumamente fuerte, junto con un cinturón. Curiosamente eran unos guantes y un cinturón, ¿sí? Y tenía un martillo, Mjolnir, que era que lo arrojaba, y a donde lo arrojaba pegaba, pero luego como un boomerang regresaba a sus manos. El efecto boomerang, sí. Y después vimos la parodia que hicieron en Endgame los Avengers, cuando por fin lo toman en sus manos Capitán América, y el reto que hacen, porque era un arma divina, no cualquiera lo podía empuñar ni levantar. O sea, eso no es ni meme ni nada. Entonces estás hablando de Freya, continuando, diosa del amor y fertilidad, que ya la asociamos cuando hablamos el tema de Tannhäuser, precisamente, que se le asociaba con esa divinidad. Y acá el hermano incómodo que no puede faltar, que es Loki, que es el dios del fuego y la travesura; Baldur, que ese sí es más hermano de sangre de Thor; Gemidal, dios de la vigilancia; y Tyr, dios de la justicia. Y así otros seres míticos que no tiene caso ahorita abundar, porque no, tendríamos que hacer toda una serie como si fuera de plataforma de series, ¿verdad? Pero sí pero dejamos al público la inquietud que investigue por su propia cuenta. No, pero yo creo que sí vale la pena tocar, por ejemplo, mencionaste a Loki. Loki es un personaje muy especial. Acompañaba a Odín y a Thor. Iba con ellos a diferentes lugares. Pero ahí va el origen. Todo tiene un primer episodio. Loki no era hijo ni de carne ni de sangre de Odín, ni medio hermano, ni nada más. Fue un adoptado porque precisamente una guerra contra los gigantes lo encuentran pequeño, y desde pequeño le ven las habilidades ¿para qué? Para la trampa y la travesura. Entonces es un entenado, como decía la gente de rancho de antes. Se cría junto con Thor. Vamos a pensar en equivalencia y proporción. E hizo una gran carrera política. Así es. Perdón, pensé que estabas hablando de acá del niño verde, ¿verdad? El exgobernador de Chiapas. Una gran carrera política. O de los señores innombrables Yunes. Bueno, pues sí, hizo una gran carrera política. Porque vamos a pensar que posiblemente entre Thor y Loki una diferencia de 5 o 6 años. Más o menos. Entonces, viendo esas habilidades, pues se llevaron, como quien dice, de conejillo de indias para guerrear. Y era bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Loki asume conciencia plena de sí mismo. Dice, caray, estos canijos me están utilizando, yo no soy juguete ni objeto de nadie. Y empieza a elucubrar una serie de traiciones maquiavélicas y demás, nietzscheanas, podríamos decir, algunos aspectos. Y empieza a aliarse con los contrincantes precisamente de Asgard. Y precisamente es con el que se generan una serie de conflictos bélicos ineludibles e inevitables. Entonces, el conflicto bélico por excelencia, el Ragnarok. El Ragnarok, que es el fin del mundo, que es con lo que termina, con destrucción. Y el caos se le asocia también con fuego y magia, con el lobo Fenrir, destrucción del caos, con la serpiente Jormungandr, peligro y engaño, y sus características: travieso, ingenioso, astuto y peligroso. Él es papá de Jormungandr. Él es padre. Lo que pasa es que él se casa con una giganta que se llama Angerboda, y con ella tiene 3 hijos. El primer hijo es Fenrir, que es un lobo gigante que se vuelve una especie de mascota de Odín. Aparte tiene a la serpiente marina Jormungandr. ¿Y esta qué tiene de característico? Es una serpiente que se supone que es tan grande que rodea a todo el océano y acaba mordiéndose la cola, como el juego de la viborita de los Nokia.
Así, esta serpiente es un verdadero monstruo marino. Y Hela, que Qué comparación tan gráfica la tuya, Nacho. Esta sí era, pues era el jueguito de los 90s. ¿Quién no se la pasaba jugando en eso? Cuando estaba el Nokia 5120, me acuerdo que era el modelo. Y tuvo también otra hija que se llamaba Hela, que era la diosa del reino de los muertos. Hela era la diosa del reino de los muertos. Pero este Loki, lo cierto es que sí era un poquito tremendo. Y aparte daba malos consejos. ¿Por qué? Vamos a hablar de hasta parece abogado. Un ejemplo. Bueno, hay de abogados. Yo doy buenos consejos, Carlos. Vamos a hablar de un relato de por qué se dice que era medio pícaro, pero aparte creo que la mayor parte de las veces, salvo en el Ragnarok, lo que él ocasiona de entuerto lo arregla. Por ejemplo, en un principio Asgard estaba desprotegido y resulta que llega un gigante llamado Blast y les ofrece construir un muro a los dioses Aesir. Les dicen, yo les puedo proteger sin problema, pero me van a tener que dar a la más hermosa de todas las diosas, que se llama Freya. La quiero para mí. Y me van a dar también el sol y la luna. Les dijo Blast. Y de hecho ese muro se queda a mitad de construcción, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen un consejo los dioses Aesir y dicen, no, pues ¿de qué nos va a servir estar amurallados si nos vamos a quedar sin la diosa más hermosa de todas? Y nos vamos a quedar sin día y sin noche, porque se van a llevar el sol y la luna. Y Loki, según él muy listo, les dice, no, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a decirle a este Blast que si hace el muro antes del invierno, porque estaba cerca el invierno, entonces sí se gana lo que él quiere. Le damos a Freya, le damos la luna y le damos el sol. Pero si no lo logra, pues ya el avance es para nosotros y así vamos a tener muy avanzado el muro. Entonces convence a los dioses. Oye, Nacho, a decir, ¿no hubiera sido interesante que aquí en la comarca hubieran ofrecido a Freya para acabar el Metrobús, digo yo? Magnífico, ¿no? Sí, no. Bueno, entonces, se me hace que es más difícil el Metrobús que ponerle ponerle un muro de Asgard alrededor de Escandinavia. Un Metrobús de Escandinavia, hazme todo el favor, hombre. Bueno. Entonces, aquí el tema es que convence a los dioses a decirle que sí a Blast. ¿Y Blast qué sucede? Que Blast contaba con la ayuda de un caballo poderosísimo y entre él y su caballo van avanzando con el muro en un ritmo que no podían creer. Estaba por terminar el invierno y el muro también estaba por terminar. Y entonces Odín le dice a Loki, ven acá, tomamos esta decisión porque tú nos aconsejaste, tú lo arreglas. ¿Y qué hace Loki? Loki se da cuenta que lo que hace fuerte a Blast para acabar rápido el muro es su caballo. Entonces se convierte en una yegua en celo. Y llega donde está construyendo Blast la muralla, le cierra el ojito al caballito de Blast. Y resulta que el caballito de Blast, pues ni tardo ni perezoso, que dijo de cargar ladrillos a la yegua, pues no está muy difícil, ¿no? Se fue correteando a Loki convertido en yegua. Y pues se fueron por allá ellos dos. Entonces, la leyenda dice si lo alcanzó o no lo alcanzó. Ahí va. Nomás te voy a decir, Loki tuvo que hacer un sacrificio muy grande para que no completara la muralla Blast. Yo sí paso. Entonces resulta que efectivamente pierde la ayuda este ser. Se enoja mucho por no poder lograr su cometido y se revela como lo que era, como un verdadero gigante, y eso afortunadamente hace que el pacto se rompa, porque había un principio que establecía que los gigantes y los Aesir no podían jurarse nada entre sí. Entonces con eso ya los dioses Aesir quedan libres del juramento que le habían hecho a Blast y acaban aniquilándole. Pero hay un tema aquí. Resulta que ese Loki pues hizo casi el mayor de los sacrificios, porque derivado de sus andanzas con el caballito de Blast, queda gestando a otro ser mitológico, que es el caballo del propio Odín. Es Sleipnir. Sleipnir es hijo de Loki convertido en yegua y el caballo de este gigante Blast. Y resulta que Sleipnir tiene una característica. Tiene 8 patas. Entonces yo creo que se ha de parecer al caballo de Blast, que era poderosísimo poniendo ladrillos y es el más rápido de todos los caballos. Y Odín lo ve y dice, me lo quedo porque puedo andar por los 9 planos muy rápido. Maravilloso. Una cosa que más destacar por algo que están mencionando ustedes. Loki también era considerado el dios de la desdicha.
Claro. porque provocaba muchos problemas. Era considerado astuto e intrigante, y lo vemos claramente en todo eso. Era imprevisible su comportamiento, pero además era muy caprichoso. Por ello le llamaban el dios del caos, el dios del azar, y era propenso a mentir y a engañar. O sea que era todo lo contrario a otro dios que nos haría falta, que sería Forseti, as de la concordia y la amistad. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, mitología nórdica, germánica o escandinava, porque prácticamente corresponde a lo mismo. Estamos hablando de esos dioses, de esos momentos, de esas condiciones muy al norte de Europa. Y bueno, pues están con nosotros, ya sabe usted, dialogantes, Carlos Humberto Huerta Ochoa, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y bueno, teníamos pendiente un tema. Sí, cómo no. Tenemos pendiente el Ragnarok. El Ragnarok, que es el cataclismo, digamos, la batalla final, la aniquilación de los dioses. Y como habíamos comentado, tiene mucha culpa Loki en todo esto. Recuerdan que Odín tenía varias esposas. Y entre ellas estaba Frigg. Balder es hijo de Odín y de la diosa Frigg. En el poema, un poema que se llama Los sueños de Baldur, tiene pesadillas Balder en la que se le anuncia una fatalidad irreversible y le avisa a Odín. ¿Y Odín qué hace? Entonces baja rápidamente con Sleipnir, que ya vimos el origen de Sleipnir, al reino de Hel, que es el reino de los muertos. Como recordarán, Hel, ¿quién es? Hel es hija de Loki. Y resucita el espíritu de una vidente que le dice que Baldur llegará pronto allí. Sturluson, ¿recuerdan a Sturluson que lo nombramos en el programa anterior? Que es una especie de glosador de toda esta mitología, más o menos como en el por allí del siglo X, que es de donde datan los primeros registros. Pues que se da la tarea de compilación, ¿verdad? Sí, una compilación, así es. En la Edda prosaica le dice que tiene malos sueños sobre su hijo y hace que todas las cosas de los 9 reinos, animadas e inanimadas, prometan no hacer daño a Baldur. Eso lo hace Odín, ¿sí? Pero pasa por alto una ramita de muérdago que parece inofensiva. ¿Y qué sucede? Que el dios Loki se entera de la existencia de ese muérdago, que es como el antídoto para este hechizo de no provocar daño a Baldur, y lleva una ramita a Asgard, en donde los dioses disfrutan de un juego en el que le lanzan cosas a Baldur para verlas rebotar contra él. Resulta que había otro dios, y este dios es muy curioso porque se llama Hodr. Hodr era un dios ciego. Pero, ¿qué arma se les ocurre que puede tener un dios ciego? ¿Qué arma le darías tú a un dios ciego? La lengua. ¿Un dios ciego? ¿La da usted, doctor? No sé. ¿No? Estaba pensando. Es un arco y una flecha. Pero ¿cómo tiras si era ciego? Pues resulta que, bueno, esta mitología dice, no importa, es un dios y aunque no tenga ojos físicos, todo lo ve, y su arma era un arco y una flecha. Pero bueno, entonces resulta que Hodr, con esta puntería que tenía, a pesar de ser una deidad ciega, toma sin quererlo, porque Loki se lo pone en su arco, el ramito de muérdago, y se lo dispara a Baldur, y entonces lo mata. El dios Hermod cabalga entonces en Sleipnir hasta Hel para pedirle a Hel, que era reina de los muertos, que regresara a Baldur. Ella acepta, pero le da una condición. Le pide que todas las cosas lloren su muerte. Quien solicita este favor, recordemos, se llama Hermodur, y casi lo consigue, pero había una gigante llamada Tok que rehúsa llorar la muerte de Baldur. ¿Y quién creen que es en realidad Tok? Es Loki. Porque Loki, y eso no lo dijimos,
pero estaba implícito porque se convierte en yegua en celo, tiene el poder de convertirse en cualquier ser viviente. Y entonces la transformación le tenía muy mala voluntad Loki a Balder, y entonces primero se trae el muérdago, que era lo único que había quedado inmune al hechizo de que nada le hiciera daño. Segundo, lo pone en el arco del dios ciego Hodor, que veía todo menos que le pusieron un muérdago. Es más, le atinaba al blanco y le atinó, pero no se dio cuenta que no estaba disparando una flecha, sino el muérdago que iba a acabar con Balder. Y tercero, una vez que Hel permite el retorno de Balder, si todos lloran su pérdida, Loki se convierte en una giganta y rehúsa llorar su pérdida. Y entonces Balder debe permanecer en el reino de la muerte. Odín se alía con la giganta Rindr con el propósito de tener un hijo que se llama Vali, para llegar a la edad adulta y que ese hijo, Vali, acabe con Hodor para vengar la muerte de Balder. Vali ayuda a los demás a localizar a Loki, aniquilan a su hijo Narfi, lo destazan y los utilizan para, y se parece mucho a un mito griego, amarran a Loki en una cueva en donde una serpiente gotea veneno ardiente todos los días. Antes de la muerte de Balder, Odín había ordenado que algunos otros hijos de Loki, el lobo Fenrir, la serpiente Jorgun Gander y la diosa Hel, fueran arrebatadas a su madre en el reino de Jotunheim. Y esto es lo que ya está colocando todo el escenario para algo de lo que nos va a hablar el doctor, que es parte del Ragnarok y precisamente se llama el ocaso de los dioses. Bien, es que hay una combinación, igual que la griega, de dioses que viven en el Valhalla, en un lugar tipo Olimpo, muy maravilloso, y había personajes, había héroes humanos, 100% humanos, hijos de reyes, guerreros, que ¿podemos decir que eran semidioses? No, porque no fue una fusión, tiene la característica de ser hijo de un dios. De un dios y un humano. Sí. Por eso es semi a la mitad. Este sería el caso de algunos de los héroes griegos que eran hijos de humanos 100% humanos. Y bueno, para empezar esto, vamos a decir que había la idea de que existía una famosa capucha que hacía invisible a quien la poseyera, pero también, al igual que como Loki, era factible que se pudiera convertir en alguna cosa diferente. Okay. Y este era un anillo. Yeah. Sí, una capucha que hacía invisible y un anillo que transformaba a la persona. Pero se habían perdido. Entonces, precisamente los dioses convocan a los Nibelungos, que eran unos enanos que vivían en los bosques, y les ofrecen una gloria muy grande siempre y cuando logren encontrar tanto la capucha como el anillo. Y se dedican los Nibelungos por miles a buscar, y en el inter van encontrando una cantidad de joyas, oro, diamantes, rubíes, etcétera, y los empiezan a llevar a una cueva. En esa cueva se va juntando todo. Es inmensa la cueva y es inmenso el tesoro. Entre él estaba el robo del collar de Brinsgamen, que Loki se lo robó a Freya, y que esa fue parte de esa búsqueda épica precisamente. Así es. Parte de las travesuras de Loki. Finalmente logran encontrar tanto el anillo como la capucha. Y los colocan en un lugar especial de la cueva donde está el tesoro de los Nibelungos, que es parte de la el tesoro obra más famoso de toda Alemania. El tesoro más famoso. Que está escondido, se supone, debajo del Rin. Sí, y está. Y para ello se transforma uno de los gigantes, Fafner, en un dragón, que impide que cualquiera pueda entrar a él. Lateral a esto ocurren ciertos hechos con las valquirias. La más grande de las valquirias, Brunilda, está destinada a ser la esposa del héroe más grande de la mitología nórdica. Pero resulta que ella comete una serie de errores y provoca que Odín se enoje y la encierre en un castillo. Más tarde, Odín, sin perdonarle exactamente, establece el principio de que un gran héroe podrá entrar un día a ese castillo, besarla
y ella volverá a la vida. Algo así como el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Ajá. Ni más ni menos. Y este gran héroe es alguien que tiene duda de su origen. Oiga, si lo ponemos, perdón, en el siglo XXI, esto ya sería como acoso, ¿no? Porque es besarla sin Sí. su consentimiento. Así es. Ay, Nacho, güey. Y resulta que hay un personaje que va a ser precisamente Sigfrido. Algunos lo declaran hijo del rey Segismundo, que era un gran guerrero que había hecho muy grandes los territorios de la Germania. Y otros dicen que no, que era un hombre muy fuerte, muy valiente y demás. El chiste es que él llega y logra besar a la valquiria, pero logra llevarse una espada fabulosa. Y volvemos a la historia de las espadas que ya conocemos, espadas maravillosas como Excalibur en la Bretaña y demás. Y entonces él va hasta donde se encuentra el dragón que posee el tesoro, que cuida el Que tesoro. resguarda. Que resguarda el Ok. tesoro. Se pelea con el dragón y lo mata. Y entonces Este dios, ¿cómo se llama? ¿Es un hombre o qué? es un ¿Quién? hombre, es un hombre. Ya. Sigfrido es un ser humano. Sigfrido. El mejor de los casos es príncipe, es Ok. hijo del rey Segismundo. Bien. No tiene nada que ver con la descendencia divina. Ok. Bueno, pues resulta que en ese momento Sigfrido se convierte en el dueño del tesoro de los Nibelungos, se convierte en el hombre más rico del universo. Bien. Y un pajarito le da un consejo. Le dice, báñate en la sangre del dragón para que te vuelvas invencible. Porque tu piel va a ser impenetrable donde toque la sangre del dragón. Sigfrido se mete a la sangre del dragón, se baña en la sangre del dragón, pero una hoja de tilo se desprende en el momento en que se está bañando y le cae en medio de la espalda y le cubre ese pedacito de la espalda y no permite que la sangre llegue a ese lugar. Es el talón de Sigfrido. La espalda. La espalda Es de el talón de Sigfrido. Sigfrido. El omóplato, se llama así, la... Entonces resulta que bajo estas condiciones ya Sigfrido se vuelve famoso porque pues, fue el que destruyó al dragón. Ajá. Es el dueño del tesoro de los Nibelungos. Y entonces se va a visitar diferentes reinos y llega al reino del rey Gunther, que tenía a un primer ministro, Agar, que era un ambicioso de primera, y lo enredan a Sigfrido. Y hay una parte que me interesa mucho que dice de Sigfrido, este poema dice: todo el mundo dijo que ningún hombre que ahora viva, que haya nacido o que nazca, será igual a él en fuerza, coraje y en todo tipo de cortesía, así como en la audacia y generosidad que tuvo sobre todos los hombres, y que su nombre nunca perecería en la lengua alemana, y la misma era cierto con los nórdicos. Esa es la definición de Sigfrido que da un poeta. Así es. Entonces, estando en el reino de Gunther, Sigfrido le dan a beber una pócima, y esta pócima lo hace perder la memoria. Él estaba destinado a casarse con Brunilda, y de hecho se había enamorado de Brunilda cuando le dio el beso y obtuvo la espada. Pero ahora resulta que con esa pócima lo hacen casarse con Crimilda, la hermana del rey. Todo por el tesoro, una vez más, la lana por delante de todo, ¿no? Todo lo que hacemos por nuestra lana. Qué Y perfecta entonces- excusa para una nulidad de matrimonio, ¿verdad? No, perdí la memoria, es un estado de interdicción. Bueno, Ah. no se dice interdicción, pero ya no estoy en mis 5 sentidos. Y entonces el rey Gunther, que había escuchado hablar mucho de Brunilda, le pide a Sigfrido que lo ayude a casarse con Brunilda. Pero Brunilda sabe que su amor es Sigfrido. Sin embargo, sabe que debe casarse con aquel que la derrote. Entonces, lo que hace Sigfrido es que lucha contra Brunilda con la capucha de niebla, que es la capucha de invisible, y a un lado está el rey Gunther, y hace creer a Brunilda que fue Gunther el que la derrotó, siendo que en realidad fue Sigfrido. Y bueno, pues se casan, ya, hay un engaño ahí por ahí, y todo queda así. Después se dan cuenta de que la fortaleza de Brunilda está en un cinturón que ella posee. Y en esa ocasión le quita el cinturón Sigfrido y lo guarda.
Y entonces ya Brunilda ya es una mujer común y corriente, ya no tiene la fuerza de las valquirias. Ok. Y entonces bajo esas condiciones el rey la puede controlar. Pero un día Brunilda descubre la verdad y decide vengarse. Y consigue que para quedarse con el tesoro, Crimilda, que sí con la esposa de Sigfrido, que sí conoce el lugar exacto donde cayó la hoja de tilo y es vulnerable Sigfrido, se lo platique a Gunther. Lo invitan a Sigfrido a una cacería. Sigfrido caza un animal y luego ahí se inclina en a beber agua, y en ese lugar le encajan una lanza en la espalda y lo matan. Es el París de los... Sí, y es con la muerte de Sigfrido mueren todos los dioses nórdicos. Es ahí Bien. Precisamente el Sí. ocaso de los dioses, es el principio del ocaso de los Yo dioses. cerraría nada más con las batallas claves, hablando de muerte. Odín lucha contra el lobo Fenrir, pero muere. Thor contra la serpiente Jormungand, la mata a él, pero debido al veneno también muere. Frey contra el gigante Surtur también muere. De hecho, y viene una nueva época de nuevos hombres y nuevos dioses. ¿Quiénes sobreviven? Vali y Vidar, que son los que de esa generación, vamos a decir, residual que queda ahí. Y viene una nueva era para el Ok. mundo Y nórdico. esa nueva era incluye a un personaje muy conocido mundialmente, que es Atila. Resulta que Atila llega hasta los dominios del rey Gunther. Y le ofrece paz. Y le ofrece como muestra de paz a su hermana. ¿Atila el 1? A Atila el Uno, sí. Wow, o sea, forma parte de la mitología nórdica. Sí. Le ofrece a Crimilda como esposa. Bien. Pues Crimilda, que odiaba a su hermano ya por la muerte de su esposo, espera un momento oportuno y logra que Atila mate a Gunther y acabe con el reino. Y ahí ya muere completamente la mitología nórdica. Atila acaba entonces con la mitología De nórdica. acuerdo con una de las versiones. Bien. ¿Sí? Bien. Y bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo, y bueno, pues Nacho, No, gracias, doctor. Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. Carlos. Gracias, redescuchas, doctores Alberto, mi amigo Nacho. Y esperemos siguientes episodios porque vienen temas muy interesantes. Sí, el próximo sábado 26 de octubre, aquí los esperamos. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Gren presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.